Imagina una fuerza militar tan leal que preferían la muerte a la deshonra, tan habilidosa que un solo miembro valía 10 soldados comunes, tan temida que su mera presencia en el campo de batalla hacía que ejércitos enteros retrocedieran antes de que comenzara siquiera la primera confrontación. Esto no era una leyenda, esta era la Keshik, la guardia personal de Genghis Khan. Y al final de esta historia, entenderás por qué esta unidad militar no era solo un grupo de guardaespaldas, sino más bien la fuerza de élite más formidable del mundo medieval, la escuela de entrenamiento para los más grandes generales de la historia, y el instrumento a través del cual un hombre transformó tribus nómadas dispersas en un imperio que conquistó más territorio que cualquier otro en la historia humana. Porque esto no es solo sobre soldados protegiendo a un líder. Esto es sobre cómo Genghis Khan tomó el concepto de guardia personal y lo transformó en algo que el mundo nunca había visto antes. Una institución que era simultáneamente academia militar, consejo de guerra, servicio secreto y la corporación de élite que produjo a los comandantes que conquistarían desde el Pacífico hasta el corazón de Europa. Pero antes de entender qué hacía a la Keshik tan especial, necesitamos entender el problema que Genghis Khan enfrentaba cuando la creó. Era el año 1203, y el hombre que el mundo conocería como Genghis Khan, entonces todavía llamado Temujin, acababa de unificar las tribus mongolas después de décadas de guerra brutal. Pero la unificación no significaba paz. Significaba que ahora gobernaba sobre guerreros que hasta hace poco habían estado tratando de matarlo, sobre nobles que habían perdido poder y estatus, sobre tribus enteras que habían sido sus enemigos mortales. La traición no era una posibilidad, era una certeza. Los líderes mongoles antes que él habían sido asesinados por sus propios guardias, envenenados por sus propios cocineros, muertos mientras dormían por aquellos que habían jurado protegerlos. El problema no era solo militar, era existencial. ¿Cómo gobiernas un imperio construido sobre conquista, cuando todos a tu alrededor son guerreros entrenados desde la infancia para matar? La respuesta de Genghis Khan fue brillante y brutal en igual medida. Crearía una guardia que no estuviera basada en el nacimiento noble o conexiones tribales, sino puramente en mérito, lealtad y habilidad. Y más importante, haría de esta guardia no solo protectores, sino los hombres más poderosos del imperio debajo de él mismo. Esto era revolucionario. En las sociedades feudales de la época, las guardias personales eran usualmente nobles de alto nacimiento, cuya lealtad estaba garantizada por sus lazos familiares. Pero Genghis Khan entendía algo profundo sobre la naturaleza humana. Los lazos de sangre podían romperse. La ambición familiar podía ser mayor que la devoción personal. Lo que necesitaba eran hombres cuya lealtad hacia él superara cualquier otra identidad, tribu, familia, incluso autopreservación. La Keshik comenzó modestamente. Inicialmente había solo 150 guardias diurnos y 70 guardias nocturnos, pero esto era solo el comienzo. A medida que el poder de Genghis Khan crecía, también lo hacía su guardia. Para 1206, cuando fue proclamado Khan de todos los mongoles, la Keshik se había expandido a 1000 hombres. Para 1204 creció a 10.000, un ejército completo dedicado exclusivamente a la protección y servicio del Khan. Para poner esto en perspectiva, muchos reinos europeos de la época no podían desplegar ejércitos de 10.000 hombres en total. Genghis Khan tenía ese número solo en su guardia personal, pero los números por sí solos no explican el poder de la Keshik. Lo que los hacía verdaderamente formidables era cómo eran seleccionados, entrenados y organizados. El proceso de selección era riguroso hasta el punto de la crueldad. Primero tenías que ser recomendado. Los comandantes de 1000 hombres, los oficiales más importantes del ejército mongol, podían nominar a sus propios hijos. Los comandantes de 100 hombres podían nominar a un hijo más un compañero. Los comandantes de 10 hombres podían nominar solo a un hijo. Nota el patrón: cuanto más alto tu rango, más conexiones podías colocar en la Keshik. Esto no era nepotismo, era inversión estratégica. Al tomar los hijos de sus comandantes como guardias, Genghis Khan simultáneamente aseguraba rehenes por la lealtad de sus oficiales y creaba la siguiente generación de liderazgo militar atado directamente a él. Pero ser nominado era solo el primer paso. Los candidatos entonces tenían que probar su valía. Tenían que demostrar habilidad excepcional con arco, espada y lanza. Tenían que mostrar resistencia física extraordinaria. Los mongoles comunes podían cabalgar durante días con poca comida o agua, pero se esperaba que los miembros de la Keshik excedieran incluso esos estándares absurdos. Tenían que demostrar inteligencia táctica, porque la Keshik no eran solo músculo, eran el cerebro del imperio, y sobre todo tenían que demostrar lealtad absoluta e incuestionable al Khan.
Las historias cuentan de candidatos siendo probados con órdenes imposibles para ver si dudarían. Un momento de duda y eras eliminado. No había segunda oportunidad. Y aquí está lo que hacía a la Kashyyyk fundamentalmente diferente de otras guardias de élite en la historia. Una vez que entrabas, ya no eras miembro de tu tribu. Ya no eras el hijo de tu padre. Eras Kashyyyk. Tu identidad primaria era la guardia. Esto era profundo en la cultura mongola donde la lealtad tribal había sido absoluta durante siglos. Genghis Khan estaba creando algo nuevo, una identidad meritocrática, transtribal, que trascendía las viejas divisiones que habían mantenido a los mongoles fragmentados, y reforzó esto haciendo que la Kashyyyk no fuera solo de élite, sino privilegiada más allá de cualquier cosa vista antes en la sociedad mongola. Un miembro común de la Kashyyyk tenía un estatus más alto que un comandante de 1000 fuera de la guardia. Piensa en eso. Un simple soldado de guardia superaba en rango a un general que comandaba un regimiento entero. Esto no era solo para aumentar la moral. Era ingeniería social calculada. Significaba que los hombres más ambiciosos de las tribus mongolas no aspiraban a construir sus propias bases de poder. Aspiraban a entrar en la Kashyyyk. Significaba que la lealtad al Khan era literalmente el camino más lucrativo hacia el poder y el estatus. Y significaba que cualquier comandante considerando traición tenía que considerar primero que su propio hijo en la Kashyyyk probablemente lo traicionaría para proteger al Khan. La organización de la Kashyyyk era obsesivamente detallada. Estaban divididos en 4 grupos principales: los guardias diurnos, Turkaks, los guardias nocturnos, Keftul, los guardias montados y los arqueros de la guardia. Cada grupo tenía funciones específicas y su propia jerarquía. Los guardias diurnos protegían al Khan durante el día, obviamente, pero también servían como sus mensajeros personales, sus espías, sus ejecutores. Cuando el Khan necesitaba que algo se hiciera discretamente, eran los guardias diurnos quienes lo hacían. Los guardias nocturnos eran aún más de élite. Estos eran los hombres que literalmente se paraban entre el Khan dormido y el mundo. Dormían en turnos alrededor de su tienda, espadas desenvainadas, cualquier sonido no identificado llevando a una investigación inmediata y letal. Pero eso no es todo. Los guardias montados eran caballería de élite que acompañaban al Khan cuando cabalgaba, formando un escudo humano móvil alrededor de él. Y los arqueros eran los mejores tiradores del ejército mongol, que ya eran los mejores arqueros montados que el mundo había visto jamás. Un arquero de la Kashyyyk podía acertar blancos a 300 metros mientras estaba montado en un caballo al galope, en cualquier dirección, incluso hacia atrás. Podían disparar con tal rapidez que tenían 3 flechas en el aire antes de que la primera golpeara su objetivo. En combate cercano cambiaban a espadas o lanzas sin perder el ritmo. Eran cada uno de ellos máquinas de guerra con entrenamiento equivalente a décadas de experiencia en combate, incluso cuando eran jóvenes. La disciplina de la Kashyyyk era legendaria y aterradora. En la sociedad mongola nómada, que valoraba la libertad individual y la iniciativa, la Kashyyyk era diferente. Obedecían órdenes instantáneamente, sin cuestionar, sin dudar. Tenían horarios rígidos, patrullas programadas, protocolos para literalmente cada escenario. Esto puede parecer obvio para los ejércitos modernos, pero para los nómadas del siglo XIII era radicalmente extraño. Y los castigos por romper la disciplina eran severos más allá de la imaginación. Quedarse dormido durante la guardia nocturna, muerte. Dejar tu puesto sin permiso, muerte. No desafiar a alguien que se acerca a la tienda del Khan, muerte. Estos no eran castigos teóricos. Eran ejecutados regularmente, a menudo públicamente, para reforzar que la Kashyyyk operaba bajo reglas diferentes al resto de la sociedad mongola. Pero aquí está la parte genial. Mientras los castigos eran severos, las recompensas eran extraordinarias. Los miembros de la Kashyyyk comían de los propios suministros del Khanlo, que significaba que tenían la mejor comida del imperio. Vestían la mejor armadura y armas. Recibían bonificaciones regulares del botín de conquista. Cuando las ciudades eran saqueadas, los miembros de la Kashyyyk tenían primera elección de tesoros después del Khan mismo. Estaban exentos de la rotación normal del servicio militar, lo que significaba que no tenían que ir en campañas estándar a menos que el Khan personalmente los dirigiera. Y más importante, el servicio en la Kashyyyk era la vía rápida al mando. Cuando Genghis Khan necesitaba un nuevo general, miraba primero a sus guardias. Cuando necesitaba un gobernador para una provincia conquistada, elegía de la Kashyyyk. Cuando necesitaba a alguien para dirigir una misión diplomática a una potencia extranjera, los miembros de la Kashyyyk eran sus embajadores.
Este último punto no puede ser exagerado. La Keshik no era solo una unidad de guardia. Era la academia de liderazgo del Imperio Mongol. Casi todos los grandes generales mongoles comenzaron en la Keshik. Subutai, quizás el comandante militar más grande de la historia que ganó más batallas que Alejandro, Aníbal y Napoleón combinados, comenzó como miembro de la Keshik. Hebe, el maestro de tácticas de caballería cuyas estrategias todavía se estudian en academias militares hoy, era Keshik. Mukali, quien conquistó el norte de China, era Keshik. La lista continúa. Cuando te unías a la Keshik, no solo te convertías en un guardaespaldas, estabas entrando en una institución que te enseñaría estrategia, logística, administración, diplomacia y guerra a un nivel no disponible en ningún otro lugar del mundo. El entrenamiento era integral y brutal. El acondicionamiento físico era solo la línea base. Los miembros de la Keshik pasaban horas cada día practicando tiro con arco hasta que podían disparar con precisión bajo cualquier condición: lluvia, viento, de noche. Mientras estaban heridos, mientras estaban exhaustos, practicaban lucha con espada, lucha libre, trabajo con lanza. Aprendían a luchar a caballo y a pie, en formación e individualmente, en llanuras abiertas y en ciudades. Pero también aprendían cosas que los soldados ordinarios nunca hacían. Aprendían a leer y escribir. La alfabetización era obligatoria en la Keshik, algo casi inaudito en las unidades militares medievales. Aprendían múltiples idiomas porque servirían como intérpretes y diplomáticos del Khan. Aprendían contabilidad y logística porque manejarían los recursos del imperio. Aprendían derecho porque harían cumplir la justicia del Khan. Estaban siendo preparados no solo para luchar, sino para gobernar. Y aquí es donde el papel de la Keshik se vuelve verdaderamente fascinante. También eran la policía secreta del imperio mongol. Cuando Genghis Khan sospechaba traición, enviaba miembros de la Keshik a investigar. Cuando necesitaba inteligencia sobre sus propios comandantes, la Keshik la proporcionaba. Cuando quería saber qué pensaba realmente la gente sobre sus políticas, miembros de la Keshik, disfrazados como viajeros comunes, circularían entre la población e informarían. Eran sus ojos y oídos en todo el imperio, una red de inteligencia que operaba paralela a la estructura administrativa oficial. Esto no era paranoia, esto era arte de gobernar. Genghis Khan entendía que la información era tan valiosa como la fuerza militar, y la Keshik eran el instrumento a través del cual mantenía conciencia de todo lo que sucedía en sus vastos dominios. Los mecanismos de lealtad construidos en la Keshik eran obras maestras psicológicas. Primero estaba el juramento. Cuando te unías a la Keshik, jurabas un juramento no solo de proteger al Khan, sino de valorar su vida por encima de la tuya, por encima de la de tu familia, por encima de la de tu tribu. Este juramento se hacía con ceremonia elaborada que involucraba sangre, fuego e invocaciones a Tengri, el dios eterno del cielo de los mongoles. Romperlo no era solo traición, era condenación espiritual. Segundo, estaba la estructura de incentivos prácticos que discutimos. La lealtad era recompensada con poder y riqueza más allá de cualquier cosa disponible a través de otros caminos. Tercero, estaba la formación de identidad. A través del entrenamiento constante, dificultades compartidas y separación de afiliaciones tribales, los miembros de la Keshik desarrollaban feroz lealtad a la unidad misma, a sus compañeros guardias, creando vínculos tan fuertes como la familia. Pero quizás lo más importante estaba el ejemplo del Khan mismo. Genghis Khan no solo comandaba la Keshik desde la distancia, entrenaba con ellos, comía con ellos, personalmente seleccionaba muchos miembros, conocía sus nombres, sus familias, sus capacidades. Cuando la Keshik iba a la batalla, el Khan a menudo luchaba junto a ellos, no seguro en la retaguardia sino en el fragor del combate. Esto no era liderazgo simbólico. Esto era riesgo compartido genuino. La Keshik no solo protegía a un gobernante distante que nunca veían, protegían a un hombre que conocían personalmente, que se había mostrado digno de lealtad a través de su propio coraje y capacidad. Esta conexión personal entre comandante y tropas era revolucionaria e increíblemente efectiva. La efectividad en combate de la Keshik fue demostrada repetidamente durante las conquistas de Genghis Khan. En 1204, durante la batalla final contra los naimanos, una de las últimas tribus mongolas resistiendo la unificación, la Keshik, formó el centro de la línea de batalla de Genghis Khan. Cuando la caballería naimana cargó, esperando romper y matar al Khan, la Keshik resistió. No solo resistió, contraatacó, cortando a través de las fuerzas naimanas como una cuchilla a través de seda, convirtiendo un momento peligroso en una victoria aplastante. En 1211, durante la invasión inicial de la China de la dinastía Jin,
La Keshik dirigió el asalto en ciudades fortificadas, algo que la caballería nómada no se suponía que pudiera hacer. Aprendieron guerra de asedio sobre la marcha, adaptaron tácticas de desertores chinos y probaron que el ejército mongol podía conquistar no solo estepas abiertas, sino ciudades amuralladas y civilizaciones asentadas. Eso no es todo. En 1220, durante la campaña juarazmiana en Asia Central y Persia, un pequeño destacamento de Keshik solo, 200 hombres, fue enviado a perseguir al Shah Muhammad II que huía. Lo persiguieron por miles de millas, a través de desiertos y montañas, sin detenerse nunca, sin perder nunca el rastro, coordinándose con otras unidades mongolas a través de un sistema de mensajeros increíblemente sofisticado. Lo persiguieron literalmente hasta su muerte, forzándolo a huir a una pequeña isla en el mar Caspio, donde murió de neumonía, roto y derrotado. Esto no era solo destreza militar. Esto era determinación y capacidad operando a un nivel que aterrorizaba a sus enemigos. El mensaje era claro. Si los mongoles te querían muerto, la distancia no significaba nada. Las fortificaciones no significaban nada. Los ejércitos no significaban nada. La Keshik te encontraría. El papel administrativo de la Keshik se expandió a medida que el imperio creció. Se convirtieron en gobernadores de territorios conquistados, manejando regiones más grandes que la mayoría de los reinos europeos. Se convirtieron en jueces, interpretando y haciendo cumplir la ley mongola, el Yasa a través de poblaciones diversas. Se convirtieron en diplomáticos, negociando con emperadores y reyes, representando el poder mongol en cortes extranjeras, y mantuvieron su ventaja marcial a lo largo de todo. Se esperaba que un gobernador Keshik todavía pudiera montar un caballo y dirigir tropas a la batalla en cualquier momento. Esta combinación de capacidad administrativa y destreza militar era sin precedentes e increíblemente efectiva. Significaba que el gobierno mongol no era solo impuesto por ejércitos distantes, sino por administradores capaces que también podían personalmente aplastar cualquier rebelión. Ahora hablemos de algo que las historias a menudo pasan por alto: el papel de la Keshik en la inteligencia militar mongola y la guerra psicológica. Antes de campañas importantes, miembros de la Keshik serían enviados por adelantado disfrazados como comerciantes, viajeros o refugiados. Recopilarían inteligencia sobre la fuerza de tropas enemigas, fortificaciones, divisiones políticas, recursos económicos. Esta inteligencia luego era compilada en informes detallados que permitían a Genghis Khan planear campañas con precisión sin precedentes. Los mongoles no solo aparecían y esperaban lo mejor, sabían exactamente dónde atacar, cuándo atacar y cómo explotar las debilidades de sus enemigos. Y mucha de esta inteligencia venía de la Keshik. Pero también se involucraban en lo que ahora llamaríamos operaciones psicológicas. Esparcirían rumores de invencibilidad mongola, de ciudades destruidas tan completamente que no quedaba nada más que cenizas, de poblaciones masacradas tan exhaustivamente que nadie sobrevivía para contar la historia. Algunas de estas historias eran verdad, muchas estaban exageradas, algunas eran fabricaciones completas, pero todas servían un propósito: hacer que la rendición pareciera la única opción racional. La Keshik entendía que el terror era un arma tan efectiva como flechas y espadas. Una ciudad que se rendía sin luchar salvaba vidas y recursos mongoles. Así que la Keshik cultivaba la reputación mongola de brutalidad despiadada, asegurando que las historias de conquistas mongolas se esparcieran más rápido que sus ejércitos reales, preparando el terreno psicológico para la conquista antes de que llegara un solo soldado. La transformación de la Keshik bajo los sucesores de Genghis Khan revela tanto la fortaleza como las limitaciones de la institución. Cuando Genghis Khan murió en 1227, la Keshik enfrentó su primera prueba importante: la crisis de sucesión. Según la tradición mongola, todos los hijos del Khan tenían reclamos legítimos al poder. Esto había destrozado confederaciones nómadas anteriores, con hermanos masacrándose entre sí en guerras civiles que destruyeron todo lo que su padre había construido. Pero la Keshik cambió la ecuación. Juraron lealtad no solo a Genghis Khan personalmente, sino a su linaje y su imperio. Cuando Ogedei fue elegido como el nuevo Gran Khan, la Keshik transfirió su lealtad sin problemas. No hubo golpe palaciego, no hubo guerra civil, no hubo fragmentación. Esta transición suave era sin precedentes en la historia nómada y se debía en gran parte a que la lealtad institucional de la Keshik superaba la ambición personal. Bajo Ogedei y Khans subsecuentes, la Keshik continuó evolucionando. El número se expandió para acomodar el imperio en crecimiento. Para la época de Möngke Khan en la década de 1250, había supuestamente 12.000 hombres en la Keshik imperial,
divididos en unidades cada vez más especializadas. Había unidades específicamente entrenadas para guerra urbana, habiendo aprendido de ingenieros chinos y persas. Había unidades especializadas en guerra de asedio, manejando las catapultas y trabucos que los ejércitos mongoles usaban cada vez más. Había unidades entrenadas en guerra naval, sí. Los mongoles eventualmente construyeron flotas y la Keshik se adaptó a eso también. El principio permanecía. La Keshik representaba la vanguardia de la capacidad militar mongola, constantemente aprendiendo y adaptando nuevas técnicas. Pero la expansión trajo desafíos. A medida que la Keshik crecía más grande, la conexión personal entre Khan y guardia que Genghis Khan había cultivado se volvió más difícil de mantener. Los Khans posteriores no podían conocer personalmente a miles de guardias de la manera en que Genghis había conocido a sus originales pocos cientos. La unidad se volvió más burocrática, más jerárquica, menos una hermandad y más una institución. Esto no era necesariamente malo, las instituciones pueden sobrevivir a los individuos, pero cambió el carácter de la fuerza. La Keshik bajo Kublai Khan, quien estableció la dinastía Yuan en China, era diferente de la Keshik bajo Genghis Khan. Eran más civilizados, más sofisticados, más integrados en el aparato administrativo de un imperio asentado. Pero algunos argumentaban que también eran más suaves, menos feroces, menos dispuestos a soportar las dificultades extremas que sus predecesores habían considerado rutinarias. La dispersión geográfica del imperio mongol también afectó a la Keshik. A medida que el imperio se dividió en varios kanatos, la Horda Dorada en Rusia, el Il-Kanato en Persia, el Kanato Chagatai en Asia Central y la dinastía Yuan en China, cada uno desarrolló su propia versión de la Keshik. La institución era demasiado valiosa para abandonar, pero se adaptó a las condiciones locales. La Keshik del Il-Kanato incorporó prácticas administrativas persas y erudición islámica. La Keshik de la Horda Dorada desarrolló experiencia en guerra forestal y asedio de ciudades rusas. La Keshik de la dinastía Yuan se volvió cada vez más china en cultura, aunque retenían tradiciones militares mongolas. Esta diversificación significaba que para finales del siglo XIII no había una Keshik sino varias, cada una manteniendo los principios centrales pero adaptados a sus contextos específicos. El récord de combate de la Keshik posterior fue mixto. En 1241, en la batalla de Mohi en Hungría, un contingente de Keshik liderado por Subutai demostró la misma brillantez táctica y ejecución disciplinada que había caracterizado a la unidad bajo Genghis Khan, aniquilando un ejército húngaro 2 veces su tamaño. En 1260, sin embargo, en la batalla de Ain Jalut en Palestina, una fuerza Keshik fue derrotada por los mamelucos de Egipto, marcando la primera derrota mongola importante y el límite de la expansión mongola hacia el oeste. La diferencia no estaba en la calidad de las tropas Keshik, lucharon con característica habilidad y valentía. La diferencia era que finalmente enfrentaron un enemigo, los mamelucos, que los igualaba en tácticas de caballería, movilidad y tecnología de arco compuesto. El sistema militar mongol, perfeccionado por la Keshik, había sido estudiado y parcialmente copiado por sus enemigos. El legado administrativo de la Keshik es quizás más importante que su récord militar. Muchas de las instituciones que permitieron al imperio mongol funcionar, el sistema de relevo YAM, la organización decimal del ejército, la codificación de la ley, las políticas de tolerancia religiosa, fueron desarrolladas o implementadas por miembros de la Keshik sirviendo en roles administrativos. Cuando Marco Polo visitó la corte de Kublai Khan en la década de 1270, quedó impresionado por la sofisticación de la administración imperial, sin darse cuenta de que muchos de los oficiales con los que interactuaba eran miembros actuales o antiguos de la Keshik, cuyo entrenamiento los había preparado precisamente para este tipo de gobernanza compleja. La Keshik había evolucionado de una unidad de guardia en lo que podríamos llamar el servicio civil imperial, todavía marcial en carácter, pero cada vez más enfocado en administración en lugar de combate. El declive de la Keshik fue paralelo al declive del poder mongol. A medida que la dinastía Yuan en China se debilitaba en el siglo XIV, la Keshik se volvió más enfocada en intrigas palaciegas y menos en capacidad militar. Se convirtieron en lo que Genghis Khan había diseñado específicamente que no fueran, una nobleza privilegiada más preocupada por mantener su estatus que por servir efectivamente. Los Khans sucesivos eran más débiles que sus predecesores, y la Keshik, en lugar de apuntalar gobernantes débiles, los manipulaba cada vez más para ventaja faccional. La lealtad institucional, que había sido la mayor fortaleza de la Keshik, se erosionó en ambición personal. Para cuando la dinastía Ming derrocó a los Yuan en 1368, la Keshik era una sombra de lo que había sido, incapaz de prevenir el colapso del gobierno mongol en China. Pero en los otros kanatos, la tradición Keshik persistió más tiempo.
La Horda Dorada mantuvo unidades de guardia de élite modeladas según la Keshik bien entrado el siglo XV. Los estados sucesores del Ilkhanato en Persia continuaron empleando guardias organizadas según principios Keshik. Incluso después de que el imperio mongol formal dejara de existir, el concepto de la Keshik, una guardia de élite meritocrática que servía como fuerza militar y cuadro administrativo, influenció la organización militar a través de Asia. Los jenízaros del imperio otomano, aunque organizados de manera diferente, compartían algunas similitudes conceptuales. El imperio safávida en Persia empleaba guerreros Kizilbash en un rol algo análogo a la Keshik. La influencia se irradió hacia afuera, incluso cuando la institución original se desvaneció. ¿Qué lecciones podemos extraer de la Keshik? Primero, el poder de la meritocracia sobre la aristocracia. Al seleccionar basándose en habilidad en lugar de nacimiento, Genghis Khan accedió a talento que habría sido desperdiciado en un sistema puramente hereditario. Segundo, la importancia de incentivos alineados. Al hacer que la lealtad al Khan fuera el camino más lucrativo hacia el poder, aseguró que el autointerés racional apoyara en lugar de socavar la autoridad central. Tercero, el valor de élites multifuncionales. La Keshik no solo eran buenos en una cosa, eran entrenados para ser guerreros, administradores, diplomáticos, jueces, demostrando que la especialización no siempre es óptima. Cuarto, el poder de la identidad institucional. Al crear una identidad transtribal, la Keshik superó divisiones que históricamente habían debilitado confederaciones nómadas. Pero también hay lecciones cautelares. La efectividad de la Keshik dependía en gran medida de la calidad del Khan al que servían. Bajo líderes fuertes como Genghis Khan y sus sucesores inmediatos, eran increíblemente efectivos. Bajo líderes débiles, se convirtieron en parte del problema. La institución funcionaba mejor cuando mantenía sus principios centrales: selección basada en mérito, disciplina, dificultades compartidas, conexión personal entre líderes y tropas. Cuando se burocratizó y jerarquizó, perdió efectividad. Y finalmente, incluso la mejor institución militar no puede superar fuerzas geopolíticas y económicas fundamentales. El imperio mongol era en última instancia demasiado grande, demasiado diverso, demasiado disperso para ser gobernado efectivamente con tecnología y comunicaciones del siglo XIII, sin importar cuán capaz fuera la Keshik. El impacto histórico de la Keshik se extiende mucho más allá de la historia militar. Demostraron que los pueblos nómadas no solo podían saquear, sino conquistar y gobernar civilizaciones asentadas. Mostraron que los ejércitos basados en caballería podían adaptarse a guerra de asedio y combate urbano. Probaron que las instituciones basadas en mérito podían superar a las basadas en herencia. Crearon un modelo de servicio militar de élite que influyó en la organización militar a través de Eurasia durante siglos, y produjeron una generación de líderes, los grandes generales y administradores mongoles, que remodelaron el mapa político del mundo medieval. Pero quizás lo más importante, la Keshik revela algo profundo sobre el genio de Genghis Khan. Entendía que la lealtad no podía ser simplemente demandada, tenía que ser cultivada a través de un diseño institucional cuidadoso. Entendía que la efectividad militar requería más que solo guerreros valientes, requería entrenamiento, disciplina, administración, inteligencia. Entendía que un imperio no podía ser mantenido solo por la fuerza, necesitaba gobernadores capaces, jueces y diplomáticos, y entendía que todas estas funciones podían ser combinadas en una sola institución si esa institución era apropiadamente diseñada y mantenida. La Keshik era esa institución imperfecta, ciertamente, pero más efectiva que cualquier cosa comparable en el mundo medieval. Cuando miramos atrás a las conquistas mongolas, es fácil atribuirlas a caballos, arcos, movilidad y brutalidad. Estas ciertamente eran importantes, pero el arma secreta, la innovación institucional que hizo todo lo demás posible, era la Keshik. Eran la estructura de mando que permitía al ejército mongol ejecutar campañas complejas coordinadas a través de miles de millas. Eran el cuadro administrativo que permitía que los territorios conquistados fueran gobernados en lugar de solo saqueados. Eran el servicio de inteligencia que daba a los comandantes mongoles información sin precedentes sobre sus enemigos. Eran el cuerpo diplomático que negociaba con potencias extranjeras. Y sí, eran los guardaespaldas que mantuvieron al Khan vivo a través de décadas de guerra. La unidad que nunca falló así es como llamamos a la Keshik al comienzo de esta historia. Y es verdad, con una advertencia. Nunca fallaron en lo que fueron diseñados para hacer. Protegieron a sus Khans de amenazas físicas extraordinariamente bien. Ni un solo gran Khan mongol fue asesinado por enemigos externos o guardias traidores durante el periodo en que la Keshik estaba funcionando como Genghis Khan la diseñó.
Produjeron comandantes brillantes que conquistaron la mitad del mundo conocido. Proporcionaron la columna vertebral administrativa para el imperio terrestre contiguo más grande de la historia. Por estas medidas tuvieron éxito espectacularmente. No pudieron prevenir el eventual declive del imperio mongol, pero eso era pedir demasiado. Ninguna institución militar o administrativa, por brillante que sea, puede superar los desafíos fundamentales de gobernar un vasto imperio con tecnología y comunicaciones premodernas. Lo que la Keshik hizo fue darle al imperio mongol la mejor oportunidad posible de tener éxito, y durante un siglo y medio funcionó. El imperio que ayudaron a construir y mantener cambió el mundo, facilitando el comercio y la comunicación entre este y oeste, difundiendo tecnologías e ideas a través de Eurasia, remodelando fronteras políticas que duraron siglos. Así que cuando pensamos en la Keshik hoy, deberíamos recordarlos no solo como guerreros de élite, aunque ciertamente lo eran. Deberíamos recordarlos como una innovación institucional sofisticada, un experimento exitoso en crear una élite meritocrática transtribal en una sociedad que nunca había visto tal cosa antes. Deberíamos recordarlos como el multiplicador de fuerza que permitió a un pueblo nómada, de quizás 1 millón, conquistar y gobernar poblaciones que numeraban decenas de millones. Y deberíamos recordarlos como evidencia de que la innovación social e institucional puede ser tan importante como la innovación tecnológica en determinar resultados históricos. La guardia secreta de Genghis Khan, la Keshik, era secreta no porque operaran en las sombras, sino porque su verdadero poder no era obvio para sus contemporáneos. Los enemigos veían guerreros de élite. Lo que no veían era la institución que seleccionaba, entrenaba y desplegaba a esos guerreros como parte de un sistema militar y administrativo integrado. Veían guardaespaldas. Lo que no veían era la academia de liderazgo que producía los generales que conquistarían sus reinos. Veían conquistadores extranjeros. Lo que no veían era el sofisticado sistema de gobernanza que eventualmente traería una paz y prosperidad sin precedentes a regiones que solo habían conocido guerra durante generaciones. Ese era el secreto. La Keshik no era solo una unidad militar. Era un sistema para identificar, entrenar y desplegar talento al servicio de una visión de imperio que trascendía fronteras tribales y tradiciones nómadas. Era la respuesta de Genghis Khan al problema fundamental de gobernanza como crear lealtad, competencia y efectividad en una organización lo suficientemente grande para conquistar y gobernar gran parte del mundo conocido. Y por un tiempo, esa respuesta funcionó mejor de lo que nadie podría haber imaginado. La unidad que nunca falló. Falló solo cuando el imperio mismo falló, lo cual es quizás el mayor testimonio de su éxito. Eran exactamente lo que fueron diseñados para ser, la expresión última del genio militar y político mongol, la fuerza que hizo todo lo demás posible.